Estamos aquí en la Feria del Libro de Miami con uno de los autores del libro Hablando bien se entiende la gente, el profesor Gerardo Piña Rosales. Profesor, es un gusto tenerlo aquí y bueno, quisiera saber cómo ha sido cómo recibió el público su libro. Pues hasta ahora parece que lo ha recibido bastante bien. Yo creo que eso se debe a varios factores, ¿no? Uno de ellos, no en primero o en segundo lugar, pero me parece que las ilustraciones del libro están muy bien hechas, ¿no? Y después el texto, que no está escrito de una manera, digamos, profesoral, es decir, que lo que hemos hecho es tomar ejemplos, ¿no?, de la calle, ejemplos de la gente, y siempre con un tono, digamos, un poco humorístico. Yo creo que eso quizás es lo que más gusta, ¿no? Sí, ¿y por qué cree que es importante cuidar el español y hablarlo bien? Bueno, yo creo que es importante porque es una lengua universal hoy en día, ¿no? Y en Estados Unidos en particular, pues ya hoy representamos pues, el segundo país donde más español se habla después de México. Y desde el punto de vista cultural, lingüístico y tal, el futuro del español en Estados Unidos, por lo menos en mi opinión, creo que no está en España, no está en Hispanoamérica, está en Estados Unidos, ¿no? Y eso lo estamos viendo ya. Por eso es tan importante, ¿no?, que esta lengua universal no se tergiverse, no se deteriore, sobre todo porque vivimos, ¿no?, en el ojo del huracán, que es el inglés. Por eso tenemos que tener siempre muy en cuenta, ¿no?, y de evitar lo que básicamente el libro utiliza, el 80%, digamos, son anglicismos, esa es la influencia del inglés. Es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Claro. ¿Y cree que vamos perdiendo un poco el español a medida que vamos asimilándonos a la cultura estadounidense? Eso yo creo que no. Llevo muchos años en Estados Unidos, ¿no?, y he visto lo contrario, de alguna manera. Hay que tener en cuenta que también el español se enriquece en contacto con el inglés, lo mismo que el inglés se enriquece con el español. Pero todo esto ocurre si el hablante, ¿no?, tiene, digamos, ¿no?, un nivel escolar más o menos elevado. El problema es que, claro, si son personas que vienen con un español pobre, porque obviamente no han tenido el privilegio que tenemos nosotros, ¿no?, de haber estudiado, de haber ido a la escuela, entonces es muy fácil que caigan enseguida, ¿no?, en los problemas del Spanglish, etcétera, porque no hay una conciencia lingüística y su vocabulario es muy pobre, es decir, que aprenden una palabra en inglés y creen que es español. ¿Qué podemos hacer para estimular el buen uso del español en los niños? En las escuelas, claro. Eso tiene que partir de las escuelas públicas de este país, ¿no?, en todas las zonas donde se habla español, que son muchísimas, ¿no?, en que los chicos tengan acceso a esa educación, de que haya una educación, si es posible, no tanto bilingüe, porque el programa bilingüe, por lo menos en Nueva York, no resultó demasiado efectivo, pero sí una educación dual, es decir, que todo lo que estudien lo estudien en dos idiomas. El problema en Nueva York, claro, es que no solamente se habla español, se hablan otras lenguas también, y entonces, claro, ellos pueden exigir que se haga lo mismo, ¿no?, con sus culturas y sus lenguas. Pero de todas formas, yo creo que el secreto está ahí, en que los maestros, para empezar por los maestros, claro está, que son maestros realmente bien preparados, que conozcan bien el español, que conozcan bien el inglés, ¿no?, y que sean además portadores, ¿no?, de una misión casi ecuménica, digamos, ¿no?, de que los chicos, los niños se enteren, ¿no?, de que el español se habló siempre en este país y que la lengua española fue la lengua que se habló, la lengua europea, claro, ¿no?, que se habló antes que el inglés aquí. Estábamos muy de acuerdo que se sigan celebrando, ¿no?, con las fiestas de ahora del Día de Acción de Gracias y todo, pero ¿por qué no celebrar, por ejemplo, la llegada de Ponce de León a la Florida mucho antes que ellos, ¿no? Claro. O el mismo llamado descubrimiento del río donde vivimos, ¿no?, nosotros en Nueva York, ese Hudson, ¿no?, que ahora se celebraba los 300 años del descubrimiento del río por Henry Hudson, ¿no? Sin embargo, sabemos que casi 80 años antes que Hudson lo recorrió en gran parte un hispano-lusitano que fue Esteban Gómez y le llamó el río San Antonio. Creo que eso es muy importante que los niños lo sepan. Sí, la cultura y la historia exacto. de este país que está tan influenciada también por... Claro. por el español y bueno, a veces también los medios, ¿usted cree que influyen mucho? Muchísimo. Los medios de información, la publicidad, sobre todo por, ¿no?, esa repetición a veces, ¿no? Entonces,
hay que tener cuidado para que los medios de información manejen, ¿no?, una serie de manuales de estilo, si son periódicos, por ejemplo, ¿no?, para que intenten, no un español perfecto, eso no existe. El otro día se hablaba también de la pureza, no existe la pureza en las lenguas son siempre híbridas, ¿no? Pero sí que traten de utilizar, en Estados Unidos en particular, un español, digamos, estándar, un español internacional, ¿verdad? Con lo cual podemos entendernos todos, porque claro, si caemos en localismos, ¿no?, en formas muy regionales o regionalistas, ¿no?, yo creo que ahí puede haber un problema. Y por otro lado, claro está, otro de los grandes problemas es siempre la influencia de la estructura, ¿no?, de la frase inglesa. Eso es mucho peor que decir una palabra en inglés o spanglish. Eso no tiene tanta importancia, pero lo tiene cuando la estructura misma de la lengua ya no es español. Son palabras en español, pero en realidad no es español, es inglés. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Claro. Pues muchas gracias por este libro tan interesante y tan práctico para nosotros y muy ameno de leer, una lectura muy amena y pues lo felicito y que sigan muchos más éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor.